¿Cómo están? En este ejercicio queremos probar que si yo tengo una función cuyo dominio es y cuya imagen es un subconjunto de R, recuerden que esta notación se utiliza para indicar que f es una función, este es su dominio y este es su codominio. Entonces me dice que el dominio de la función es y, donde y es un subconjunto de R, f es una función real. Entonces vamos a suponer que si f es una función que va de y en R, donde y es un conjunto convexo y además f es una función convexa y creciente, mientras que tengo otra función g que va de x en y, donde x es un subconjunto de Rn, esto es un subconjunto de Rn, y y es un subconjunto de R. Si esta es una función convexa, entonces al componer esta función convexa y creciente con esta convexa, la función compuesta h es convexa. Entonces vamos a hacer la demostración, pero primero miremos qué tenemos y luego vemos qué debemos demostrar antes de arrancar. Entonces lo que tenemos nosotros lo llamamos hipótesis. ¿Cuáles serían las hipótesis en este caso? Entonces, en este caso, una de mis hipótesis es que esta es una función convexa y creciente. Esa sería la primera hipótesis que nosotros tenemos. Entonces, la primera hipótesis es que f es convexa. ¿Qué significa que f sea convexa? Vamos a desglosar un poquito esta hipótesis. Entonces, recordemos la definición de convexidad. Que esta función sea convexa, básicamente lo que me está diciendo es que si yo tomo dos puntos de su dominio, dos puntos de y, que pues como es un conjunto de los reales, vamos a tomar dos números reales, que si tomamos dos números reales, digamos dados, x1, bueno, ya vemos a esto z, dado z1 y z2 en el dominio de la función que dijimos que es y además tomamos lambda entre 0 y 1, entonces si la función es convexa, lo que tenemos es que f de lambda z1 más 1 menos lambda z2 es menor o igual a lambda f de z1 más 1 menos lambda f de z2. Eso es básicamente lo que yo tengo. Y acá recordemos algunas cosas antes de. Entonces, recordemos lo siguiente, miren. Cuando yo tengo dos números o dos vectores, lambda z1 más 1 menos lambda z2 me representa la ecuación vectorial, bueno, si estamos en Rn, en este caso me representaría la ecuación de la recta que une z1 y z2. Ahora, cuando nosotros restringimos lambda a tomar valores entre 0 y 1, lambda es un número real, esto lo que está tomando es el segmento que va de z1 a z2, ¿no es cierto? Por esa razón nosotros es que tomamos lambda en ese intervalo. Bueno, pero entonces, cuando nos dan que f es convexa, eso es hipótesis, algo que yo puedo utilizar, lo que me están diciendo es que esto se tiene. Esto yo lo puedo utilizar en el momento en que yo quiero. Por otro lado, también me están diciendo que f es creciente. Esa sería otra hipótesis. Otro hecho que podemos utilizar a lo largo de la demostración. Entonces fíjense que en este caso yo no estoy demostrando aún, simplemente estoy desglosando, estamos analizando qué cosas me están dando y qué es lo que me piden demostrar. Entonces acá me dicen que la función es creciente. Nosotros sabemos que una función es creciente básicamente si respeta desigualdades. ¿Qué significa eso? Eso lo que me está diciendo es que dados dos números reales en R, ¿sí? Acá vamos a asumir que uno es más pequeño que el otro, con z1, por ejemplo, menor que z2. Entonces, si la función es creciente, al aplicársela a esta desigualdad, el signo de la desigualdad, ¿sí? La desigualdad misma no va a cambiar, más bien, la desigualdad no va a cambiar. Por eso decimos ser crecientes que respeta desigualdades. Si acá dice menor, al aplicar la función creciente, la desigualdad se va a mantener. ¿Sí? Si acá dijera mayor, pues acá sería mayor. Una función es creciente si respeta las desigualdades, básicamente. Listo, entonces este es otro hecho que nosotros estamos dando como conocido, que la función f es creciente, o sea que respeta las desigualdades. Ese es otro hecho que vamos a poder utilizar para hacer la demostración.
Y por otro lado, nosotros también tenemos que la función g, que esta ya es una función que puede ser en varias variables, x es subconjunto de Rn, es una función convexa. Entonces, esa sería mi hipótesis C, que sería g es convexa. ¿Pero qué significa que esa función sea convexa? Analicémoslo un poquito antes de hacer la demostración. Entonces nosotros vamos a decir, mire, para que g sea convexa, eso significa que g sea convexa, significa esto mismo, esto que tenemos acá, solo que con la función g y teniendo en cuenta que ahora los elementos de g están en este dominio. Entonces vamos a decir, en este caso, que dados como el dominio de la función g, el dominio de la función g es este, es un subconjunto de Rn, entonces yo puedo, vamos a expresar esos puntos como si fueran vectores. Vamos a decir, dado x1 y x2 en el dominio de esa función que llamamos x, y además lambda entre 0 y 1, porque vamos a hablar de segmentos, se tiene que, lo siguiente, si g es convexa, se debe cumplir que g de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es menor o igual a lambda g de x1 más 1 menos lambda g de x2. Esa básicamente es la definición de convexidad. Entonces acá lo único que estamos haciendo, vuelvo y repito, es desglosando las hipótesis que nos están dando, viendo qué significa, porque uno muchas veces cuando está haciendo demostraciones, uno de los grandes problemas que surgen, uno de los problemas iniciales que surgen cuando se intentan hacer las demostraciones, quiero decir, es que uno no sabe lo que le dan, cómo utilizarlo. Entonces por eso hacemos esto, para saber qué tenemos, con qué podemos contar, cómo es que vamos a utilizar esos hechos que nos están dando. Pero adicional a eso me piden demostrar algo. Eso que nos piden demostrar nosotros lo llamamos la tesis. La tesis, en este caso, mi tesis es que h igual a f compuesto g, esta bolita denota la composición, esa operación entre funciones. Entonces me dice que h igual a f compuesto g es una función convexa. Pero vamos a desglosar también un poquito esto para saber a dónde es que tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que demostrar. Entonces decir que esta función h es convexa es equivalente a decir que si yo tomo dos puntos en el dominio de h, o sea en el dominio de la compuesta, en el dominio de h, y además un lambda entre 0 y 1 para hablar de segmentos, en ese caso se tendría lo siguiente. Entonces, lo mismo de acá, solo que con h. Entonces, h de lambda x1 más 1 menos lambda x2 debe ser menor o igual que lambda h de x1 más 1 menos lambda h de x2. Eso es lo que tenemos que probar. Esta es la definición de función convexa. Y esto lo que me está diciendo, si yo logro probar esto, es que h es una función de ese tipo. Ahora, pero desglosemos un poquito más, porque de pronto esto no me dice mucho. Entonces, ahora yo recuerdo que h es la función f compuesto g. Yo digo, bueno, pero esto significa básicamente, o esto yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo que acabamos de decir significa que dados x1 y x2 en el dominio de h, pero el dominio de h es el dominio de la compuesta. Entonces acá en el dominio de f compuesto g, y un detalle acá, nosotros vamos a asumir que el dominio de la compuesta es el mismo dominio de g. El dominio de la función compuesta va a ser el mismo dominio de g. No perdemos generalidad si lo hacemos, y nos permite pues tratar esto de una manera un poco más simple. Entonces nosotros vamos a decir, supongamos, dados x1 y x2 en el dominio de la compuesta, que es el mismo dominio de la inversa, y además lambda entre 0 y 1, entonces escribir esto es equivalente a reemplazar esta h por f compuesto g. Entonces me quedaría
f compuesto g, reemplace la h por lo que vale, h es igual a eso, evaluado acá, lambda x1 más 1 menos lambda x2 menor o igual a lambda, esta h la puedo reemplazar por f compuesto g de x1 más 1 menos lambda f compuesto g de x2. Eso sería básicamente, esto sería básicamente lo que yo debo demostrar, lo que yo debo hacer, lo que debemos probar para ver que f compuesto g es una función convexa. Un poquito más pequeño. Entonces, listo. Pero ahora, ¿cómo se define la función compuesta? La función compuesta, la manera como la función compuesta actúa en un cierto valor es simplemente coja ese valor y aplíquele primero la interna y a esa interna luego aplíquele la externa. Entonces yo puedo decir, vea, esto es equivalente a decir lo siguiente. Entonces lo de arriba quedaría igual. Y fíjense que acá yo todavía no he arrancado con la demostración, solamente estoy desglosando la tesis para ver qué es lo que debo demostrar realmente, para saber a dónde debo llegar. Entonces vamos a decir dados x1 y x2 en el dominio de la compuesta, que vamos a, por simplicidad vamos a asumir que es el dominio de G, y lambda entre 0 y 1, entonces esto de acá se puede reescribir de la siguiente manera. Como les decía, la manera como la composición actúa en un número es coge ese número y primero actúa la interna. O sea, hacemos G de lambda. Cuando tenemos composición, a esta se le llama la externa y a esta la interna. Entonces, primero actúa la interna. Entonces, cojo G, cojo este valor y le aplico G. Entonces me queda así. Menor o igual, y luego le aplicamos F. Entonces acá quedaría F de todo esto. Y esto es menor o igual a lambda, esta expresión, ¿cómo quedaría? Esta compuesta actuando sobre este número, sobre este punto más bien, sería lo siguiente. Escoja este valor y aplíquele G. Y luego a eso aplíquele F. Más 1 menos lambda, aquí lo mismo. Acá me quedaría F de G de x2. Entonces, de nuevo, no hemos arrancado a demostrar, solamente estamos desglosando la tesis para saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, lo que estamos viendo es que demostrar esto es equivalente a demostrar esto. Pero fíjense que este enunciado es de la forma implicación, es una implicación. Si pasa esto, entonces debe ocurrir esto. Cuando nosotros tenemos estas proposiciones que son implicaciones, el antecedente, que es lo que me dan, son hipótesis adicionales. Para demostrar esto yo debo arrancar de acá y a partir de eso debo llegar a esto. Pero fíjense que lo que yo debo demostrar, concretamente esto, es una desigualdad. Cuando yo tengo una desigualdad o una igualdad, entonces una forma de trabajar es parta de un lado para llegar al otro. O en este caso, como nosotros acá estamos hablando de la composición de dos funciones, y yo tengo hipótesis para cada una de ellas por separado, tengo unas hipótesis para f y tengo una hipótesis para g, entonces en este caso lo que vamos a hacer es arrancar por la interna. Entonces vamos a demostrar esta desigualdad. Y esto que hicimos acá, lo que me está diciendo es que si yo demuestro esto, equivale a demostrar que h es una función convexa. Entonces hagamos. Entonces ahora sí decimos demostración. Entonces empezamos por la interna, empecemos por la función interna, por la de acá. Entonces yo qué puedo decir de g. Entonces fíjense que de las tres hipótesis, la única en la cual puedo decir algo de g es esta. Entonces vamos a arrancar de la siguiente manera. Empecemos con este enunciado. Vamos a decir dados x1 y x2 en el dominio de la función compuesta, que estamos asumiendo es el mismo dominio de g, y además lambda entre 0 y 1, entonces se tendría lo siguiente. Entonces acá aplicamos esta primera hipótesis. Como g es convexa, ¿no es cierto? Como g es convexa, tendríamos lo siguiente. Entonces,
g de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es menor o igual a lambda g de x1 más 1 menos lambda g de x2. ¿Y eso por qué? Porque g es convexa, ya que g es convexa. Listo, ya tenemos eso. Partimos de acá, pero fíjense que yo quiero llegar a esta desigualdad. Y esta desigualdad involucra f, ¿no es cierto? Involucra f. Entonces lo que yo puedo hacer es coger esta expresión y aplicarle f, ¿no es cierto? Pero como nosotros sabemos, esta hipótesis, que f es creciente, eso significa que f respeta desigualdades. Es decir, que si yo le aplico f a ambos lados de esta desigualdad, ella no va a cambiar. Entonces decimos, y como f es creciente, que sería esta hipótesis, se sigue que aplicamos f a ambos lados es menor o igual y aplico f a este lado. Entonces, como esto es menor o igual a esto, yo sé que f respeta la desigualdad, entonces me va a quedar así. Lambda g de x1 más 1 menos lambda g de x2. ¿Listo? Entonces, fíjense que no hemos llegado a esto. Ya obtuvimos esta parte, eso está acá. Pero fíjense que aquí f está actuando sobre toda esta expresión. En cambio, aquí f está repartida en dos términos diferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay una hipótesis que nosotros no hemos utilizado. Y es que f es convexa. Y esto me dice, miren, el hecho de que f sea convexa significa que yo puedo utilizar esto. Que si yo tengo f de lambda por alguien más 1 menos lambda por otra cosa, esto es menor o igual que lambda de f de ese primer alguien más 1 menos lambda del f de la otra cosa. Piensen que esto fuera así. Que esto fuera mi cuadrado y esto fuera mi círculo. Entonces, esto sería esta expresión, esto sería esto. Pues ahora vámonos acá. Este g de x1 está haciendo las veces de z1. Esto hace las veces de z1. Y este g de x2 es esta misma expresión, solo que en lugar de g de x2 con z2. O sea que esto de acá hace las veces de z2. Entonces yo puedo aplicarle a esa expresión que tenemos acá, a esta de aquí, yo le puedo aplicar esta desigualdad toda vez que f es convexa. Entonces decimos, y como f es convexa, entonces, que sería la otra hipótesis, entonces si yo cojo f de lambda g de x1 más 1 menos lambda g de x2, si yo cojo esto, haciendo analogía entre estas dos expresiones, ¿qué obtendríamos? Pues fíjense, esto es como mi z1, este es como mi z2, entonces si utilizamos esa expresión, obtendríamos que esto es menor o igual a lambda f de g de x1 más 1 menos lambda f de g de x2. Pero entonces fíjense que esta expresión es menor o igual a esta. Pero si ustedes se dan cuenta, esta expresión de acá es equivalente a esta expresión de acá. Entonces yo digo, esto es más pequeño que esto, ¿no es cierto? O sea, esto es pequeño, esto es mediano, pero esto es igual a esto. Este es el mediano y es menor o igual a este, o sea que este es el grande. Por lo tanto, el pequeño con relación al grande es menor. Entonces, este es menor o igual a este. Eso se llama transitividad. Si esto es menor a esto y a su vez este de acá es menor que este, pues este es más pequeño que este de acá. Entonces decimos por transitividad obtendríamos que f de g de lambda x1, este de acá, el pequeño, es menor o igual el grande. Pero si ustedes se fijan,
acabamos de probar esta expresión. Fíjense que esto corresponde justamente a esto. Entonces, si llegamos a esto, llegamos a esto, llegamos a esto, y por lo tanto podemos concluir que en este caso se sigue que h igual a f compuesto g es una función convexa. Y con eso terminaría la demostración.